En una pequeña oficina de correos en Coahuila, donde el polvo del desierto se cuela por las rendijas de las ventanas, don Alfonso, un hombre de 60 años con el rostro surcado por arrugas y las manos manchadas de tinta, clasifica el último montón de cartas con la tristeza de quien sabe que su mundo está a punto de desaparecer. La oficina, que ha sido su hogar durante 4 décadas, cerrará sus puertas mañana, pero entre los sobres amarillentos, Alfonso encuentra una carta escrita hace 40 años, nunca entregada, que lo llevará a desenterrar un secreto enterrado en el pasado de su pueblo y a enfrentarse al dolor de su propia pérdida. Don Alfonso había trabajado en la oficina de correos de Torreón desde que era un joven de 20 años. Había comenzado como repartidor, recorriendo las calles polvorientas del pueblo en una bicicleta oxidada, entregando cartas a familias que esperaban noticias de seres queridos lejanos. Con el tiempo, ascendió a encargado de la oficina, y aunque el trabajo nunca lo hizo rico, le dio un propósito. Alfonso conocía los secretos de todos, las cartas de amor que nunca fueron respondidas, las noticias de nacimientos y muertes, las facturas que algunas familias escondían con vergüenza, pero también sabía guardar silencio. Para él, cada carta era sagrada, un pedazo de vida que debía proteger. El pueblo había cambiado mucho en esas 4 décadas. La llegada de los teléfonos y luego de Internet había reducido el flujo de cartas a un goteo lento. Ahora, la mayoría de los mensajes que manejaba eran facturas o propaganda, y la oficina de correos, un edificio pequeño con paredes descascaradas y un letrero descolorido, ya no era rentable. Las autoridades habían decidido cerrarla, y Alfonso, a sus 60 años, se enfrentaba a un futuro incierto. No tenía ahorros, ni familia cercana que lo apoyara. Su hermano menor, Rafael, había muerto hace 40 años en un accidente de tren que marcó la historia del pueblo, y desde entonces, Alfonso había vivido solo, con el peso de esa pérdida siempre presente. La última mañana en la oficina, Alfonso llegó temprano, como siempre lo hacía, con una taza de café en la mano y un nudo en el pecho. Mientras clasificaba el correo que sería enviado a otra oficina más grande en Saltillo, sus ojos se detuvieron en un sobre amarillento, escondido en el fondo de un cajón olvidado. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, y llevaba un sello de 1985, el año del accidente de tren. El sobre estaba dirigido a Señorita Clara Mendoza, Torreón, Coahuila, pero nunca había sido entregada. En la esquina, alguien había escrito con lápiz, destinatario desconocido. Alfonso sintió un escalofrío. Clara Mendoza era un nombre que no había oído en años, pero que estaba grabado en su memoria. Clara había sido la prometida de su hermano Rafael, una joven dulce y de ojos brillantes que trabajaba como costurera en el pueblo. Rafael y Clara estaban a punto de casarse cuando ocurrió el accidente de tren, un evento que mató a 30 personas, incluyendo a Rafael. Después de la tragedia, Clara desapareció del pueblo. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad, incapaz de soportar el dolor, mientras que otros murmuraban que había muerto de tristeza. Alfonso nunca supo qué fue de ella, pero siempre sintió que había algo incompleto en esa historia. Con manos temblorosas, Alfonso abrió el sobre, algo que nunca había hecho en sus 40 años de trabajo. Dentro, encontró una carta escrita por una mujer llamada Elena Gómez, quien decía ser la madre de Clara. La carta estaba llena de desesperación. Elena le pedía a Clara que regresara a casa, que no creía en los rumores sobre el accidente de tren, y que había oído que algunos sobrevivientes habían sido escondidos por las autoridades para encubrir la verdad. La carta terminaba con una súplica. «Hija, si estás viva, por favor vuelve. Hay algo que debes saber sobre ese tren». Alfonso sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sobrevivientes? ¿Encubrimiento? Todo lo que sabía sobre el accidente era lo que las autoridades habían dicho. Un fallo mecánico en las vías había causado el descarrilamiento, pero la carta sugería algo mucho más oscuro. Alfonso decidió que no podía dejar la carta sin entregar. Aunque la oficina cerraría ese día, y aunque no sabía si Clara seguía viva, sintió que era su deber encontrarla. Guardó la carta en su chaqueta y comenzó a preguntar por el pueblo, buscando a cualquiera que pudiera saber algo sobre Clara Mendoza.
Fue a la casa donde Clara había vivido con su madre, pero ahora era una tienda de abarrotes. Habló con los ancianos del pueblo, quienes recordaban vagamente a la joven costurera, pero nadie sabía a dónde había ido. Finalmente, una anciana llamada doña Petra le dio una pista. Clara se había mudado a Durango después del accidente, y se rumoreaba que había trabajado en un taller de costura allí. Con el poco dinero que tenía, Alfonso tomó un autobús a Durango, llevando consigo la carta y un mapa arrugado. El viaje fue largo y agotador, y mientras el autobús avanzaba por carreteras polvorientas, Alfonso no podía dejar de pensar en Rafael. Su hermano había sido su mejor amigo, un joven alegre que soñaba con abrir una panadería en el pueblo y casarse con Clara. La noche del accidente, Rafael había tomado el tren para visitar a unos parientes en Saltillo, pero nunca regresó. Alfonso recordaba el día en que recibió la noticia. Su madre se había desplomado en el suelo, llorando, mientras él, con solo 20 años, intentaba mantener a la familia unida. Desde entonces, había cargado con la culpa de no haber estado allí para proteger a su hermano. En Durango, Alfonso encontró el taller de costura donde Clara había trabajado, pero le dijeron que había dejado el empleo hace años. Sin embargo, una de las costureras, una mujer de mediana edad llamada Rosario, reconoció el nombre y le dio una dirección. Clara vivía en las afueras de la ciudad, en una casa humilde rodeada de nopales. Cuando Alfonso llegó, tocó la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Una mujer de unos 60 años, con el cabello gris y los ojos cansados, abrió la puerta. Era Clara. Alfonso le explicó quién era y le entregó la carta. Clara la tomó con manos temblorosas y mientras leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Mi madre», susurró, con la voz rota. «Nunca supe que me había escrito esto. Me fui del pueblo porque no podía soportar el dolor de perder a Rafael. Pensé que no había nada más para mí allí». Clara invitó a Alfonso a entrar y le ofreció un café. Mientras charlaban, Clara le contó lo que sabía sobre el accidente. Después de la tragedia, había oído rumores de que el tren había sido saboteado por una empresa minera que quería desviar la atención de un derrame tóxico en la zona. Las autoridades, sobornadas por la empresa, habían encubierto el sabotaje, culpando a un fallo mecánico. Clara había intentado investigar, pero las amenazas de hombres desconocidos la obligaron a huir del pueblo. Desde entonces, había vivido en Durango, sola, tratando de olvidar. Las palabras de Clara despertaron algo en Alfonso. Si lo que decía era cierto, entonces la muerte de Rafael no había sido un accidente. Decidió que no podía dejar las cosas así. Con la ayuda de Clara, comenzó a investigar el accidente de 1985, buscando registros, testimonios y cualquier pista que pudiera confirmar el sabotaje. Visitaron archivos municipales, hablaron con sobrevivientes que aún vivían, y poco a poco, comenzaron a armar el rompecabezas. Descubrieron que la empresa minera de la Sierra, había pagado a un grupo de hombres para sabotear las vías del tren, creando una distracción mientras limpiaban el derrame tóxico que había contaminado un río cercano. Las autoridades locales, corruptas, habían aceptado el soborno y encubierto la verdad, pero la investigación no pasó desapercibida. Una noche, mientras Alfonso y Clara revisaban documentos en la casa de Clara, un hombre irrumpió en la vivienda, armado con una pistola. Era un antiguo empleado de minera de la Sierra, enviado para silenciarlos. Alfonso, en un acto de valentía que nunca pensó que tendría, empujó al hombre y logró desarmarlo, pero no antes de que Clara recibiera un disparo en el brazo. La policía llegó poco después, alertada por los vecinos, y el hombre fue arrestado. Mientras Clara era atendida por los paramédicos, le susurró a Alfonso: «No dejes que esto sea en vano. Haz que paguen por lo que le hicieron a Rafael». Con las pruebas que habían reunido, Alfonso y Clara presentaron una denuncia formal contra Minera de la Sierra y los funcionarios corruptos que habían encubierto el sabotaje. El caso llegó a los titulares nacionales, y la presión pública obligó al gobierno a reabrir la investigación del accidente de 1985. Después de meses de audiencias, los responsables fueron llevados ante la justicia, y las familias de las víctimas, incluyendo a Alfonso, recibieron una compensación simbólica. Pero para Alfonso,
El dinero no importaba. Lo que importaba era que finalmente había encontrado la verdad sobre la muerte de su hermano. Clara, con el brazo aún en cabestrillo, decidió regresar a Torreón con Alfonso. Juntos, convirtieron la antigua oficina de correos, que había sido salvada del cierre gracias a la atención mediática del caso, en un pequeño museo dedicado a las víctimas del accidente. En una de las paredes colgaron la carta de Elena Gómez, como un recordatorio de que incluso las palabras más pequeñas pueden cambiar el curso de la historia. En Coahuila, donde el polvo del desierto seguía cubriendo las calles, don Alfonso caminaba con una paz que no había sentido en 40 años, sabiendo que había cumplido su última entrega, no solo para Clara, sino también para Rafael, cuya memoria ahora podía descansar en paz.